empezamos la primera clase de nivelación. En esta clase de nivelación vamos a trabajar, en principio, los conjuntos numéricos y vamos a trabajar en especial el conjunto de los números enteros. Porque la intención es que ustedes puedan pulir algunas propiedades dentro del conjunto de los números enteros para poder resolver operaciones matemáticas simples, sin el uso de la calculadora y sin cometer errores que suelen ser bastante comunes. Entonces, en principio vamos a hablar de los conjuntos numéricos, como les dije recién. El primer conjunto que nos aparece cuando aprendemos sobre conjuntos numéricos es el conjunto de los números naturales y es este que estoy señalando en amarillo. Y en este conjunto numérico está incluido el cero, porque el cero también nos permite contar. Si, por ejemplo, en un aula no hay ninguna persona y le pregunto a ustedes qué cantidad de estudiantes están dentro del aula, ustedes me dirían cero, porque el cero representa a la falta de elementos dentro de ese conjunto. Luego se incorporan los números negativos, son los que estoy marcando en verde. Cuando se incorporan los números negativos, juntos con el conjunto de números naturales, forman el conjunto de los números enteros. Luego se incorporan las expresiones decimales con sus equivalentes fracciones, o las fracciones con sus equivalentes números decimales. Cada vez que escribo una fracción, tengo su correspondiente expresión decimal o número decimal, como lo llamamos frecuentemente. Después aparece el conjunto de los números irracionales, que es el que estoy marcando ahora en verde. El conjunto de números irracionales va a estar formado por números que no son posibles de escribir como fracción. Estos números son, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 3 y los que aparecen acá, es decir, todas las raíces que no son exactas, raíz de 5, raíz de 10, raíz de 11, todas las raíces que no son exactas no son posibles de escribir como fracción. Además de esos números, van a estar el número pi y el número e dentro de los números irracionales. Los números enteros, al igual que todos los números, se pueden ubicar en la recta numérica. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cualquier número que esté a la izquierda va a ser menor que cualquier otro número que esté a la derecha. Por ejemplo, si tenemos el menos 3, va a ser menor que el 0. Asimismo, el menos 6, por ejemplo, va a ser menor que el menos 2. Es decir, cualquier número que esté a la izquierda va a ser menor que cualquier número que esté a la derecha. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos conceptos importantes. En principio vamos a hablar del concepto de número opuesto, el concepto de número consecutivo y también el concepto de módulo. Cuando hablamos de un número opuesto, estamos diciendo en matemática que es un número con el signo contrario, es decir, que el opuesto, por ejemplo, de 7 es menos 7 y el opuesto de menos 9 es 9. Cuando hablamos de módulo, tenemos que pensar que es la distancia que existe entre ese número y el 0. Entonces, por ejemplo, el módulo de menos 3 va a ser 3. ¿Por qué? Porque si nosotros ubicamos ese número en una recta numérica, ponemos por acá el menos 3, nos tenemos que preguntar, ¿a qué distancia se encuentra el menos 3 del 0? Y las distancias siempre se miden en forma positiva. Entonces, esta distancia es 3, por eso el módulo de menos 3 es 3. Ahora me pregunto, ¿existe otro número cuyo módulo es 3? Sí, para 3 también. El módulo de 3 también va a ser 3, porque la distancia que existe entre el 0 y 3 también es 3. Dije un montón de veces 3. Pensemos otro ejemplo. La distancia que existe entre 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 0. El módulo de 5. La distancia que existe entre 5 y 0 es 5. Son 5 unidades de distancia. Ahora me pregunto, ¿existe otro número cuya distancia respecto de 0 también sea 5? Sí, menos 5. Entonces el módulo de 5 también es 5. Respecto a consecutivos, el anterior de un número va a ser el número que se encuentra a la izquierda y el posterior o siguiente va a ser el que se encuentra a la derecha. Entonces el siguiente de menos 6 va a ser menos 5 porque es el que está a la derecha y el anterior va a ser, por ejemplo, menos 7. Vamos a resolver ahora una suma algebraica. ¿Qué hacemos para resolver de manera algebraica una suma de números enteros? Vamos a sumar los números positivos
y le vamos a restar la suma de los números negativos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que tenemos acá, que dice menos 9 más 4 menos 7 más 2 menos 3. Lo que podemos hacer entonces es sumar 4 más 2, los positivos, y le restamos la suma de los negativos, 9 más 7 más 3. 4 más 2 nos da 6, menos 9 más 7 más 3 va a ser 9 más 7, 16, más 3, 19. Entonces, si tengo 6 y le resto 19, piensen siempre que lo pienso de esta manera. Tengo 6 y debo 19. ¿Qué debo? 13. Es más lo que debo que lo que tengo. Supresión de paréntesis. Supresión significa suprimir ese paréntesis teniendo en cuenta qué signo está delante del paréntesis. Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio que se encuentra acá. Cuando tengo un más delante de un paréntesis, el signo de los números que están dentro de ese paréntesis se conservan. Entonces, tenemos, por ejemplo, más 5 menos más 3. Este más va a hacer que se conserve el signo que tiene el paréntesis que está a continuación, y este menos va a hacer que cambie el signo del número que está dentro del paréntesis a continuación. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a poner signo igual. Del más nos queda un 5, no hace falta ponerle el más. Y del menos más nos va a quedar un menos. Entonces, resultado final, un 2 y lo recuadramos. Otra opción es el ejercicio que tenemos acá, el número A, la letra H, no número, letra H, que es menos paréntesis 5 más 4 menos 3 más 6 menos 9. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Primero vamos a resolver todo lo que está dentro del paréntesis. El menos lo vamos a bajar. Dentro del paréntesis tenemos 5 más 4, 9, menos 3, 6. 6 positivo. Le vamos a poner el más 6. Más 6 menos 9. Recuerden siempre que lo más conveniente es ir resolviendo de izquierda a derecha. No es conveniente resolver esta cuenta. La dejamos para el final. Entonces, bajamos el igual. De este menos más nos va a quedar menos 6, más 6, menos 9. Y acá sucede algo importante. Y acá encontramos dos números que son opuestos, menos 6 y más 6. Por lo tanto, los podemos cancelar. Entonces, el resultado final es menos 9. Vamos a hablar ahora de la potenciación de números enteros. En principio, vamos a pensar en la definición de potenciación, que dice que es la multiplicación de un número por sí mismo tantas veces como lo indica el exponente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la potencia 2 a la 3, vamos a multiplicar al número 2 por sí mismo 3 veces, como lo indica este exponente. Entonces, el resultado es 8. Pero con los números enteros, específicamente con los números negativos, tenemos que tener ciertos cuidados. Por ejemplo, si tenemos menos 3 a la 2, no va a ser lo mismo que si tenemos menos 3 entre paréntesis a la 2. ¿Por qué? Porque en el primer caso, lo único que está elevado a la 2 es el número 3, y en el segundo caso, todo el número negativo está elevado a la 2. Entonces, en el primer caso, lo que voy a hacer es copiar el menos y resolver 3 a la 2, que es 9, resultado negativo. En el segundo caso, voy a tener que multiplicar por sí mismo al menos 3 dos veces y el resultado va a ser positivo. Entonces, algo muy importante a la hora de resolver potencias es revisar si tengo que colocar paréntesis, porque el cálculo lo requiere, si el paréntesis ya existe o si no existe. Y en base a eso va a ser el resultado. Otro tema importante, para que ustedes lo puedan tener en cuenta, es que si el exponente es par, en el caso de una potencia como sucedió acá, el resultado siempre va a ser positivo. Y si el exponente es impar, vamos a ver por ejemplo menos 2 al cubo, en el que vamos a resolver menos 2 por menos 2 3 veces,
lo que termina sucediendo acá es esto. Menos 2 por menos 2, positivo 4. 4 positivo por menos 2 nos termina dando menos 8, negativo. Entonces, si el exponente es impar y la base es negativa, el resultado va a ser negativo. Por el contrario, si el exponente es par, por ejemplo, menos 2 a la cuarta, y la base es negativa, no hace falta que razonemos los signos, sabemos que el resultado va a ser positivo, en este caso va a ser positivo 16. Pero ojo, no sería lo mismo si tenemos el menos 2 a la cuarta sin el paréntesis. En este caso va a ser menos 16. Entonces, vamos a revisar esta idea. Exponente par y base negativa con paréntesis, resultado positivo. Exponente par con base negativa sin paréntesis, resultado negativo. Exponente impar con paréntesis o sin paréntesis, siempre el resultado es negativo. Otro concepto importante es que todo número elevado a la 0 es 1. Si tenemos, por ejemplo, menos 20 elevado a la 0, el resultado va a ser 1, no importa que ese 20 sea negativo. Pero ojo, si tenemos menos 20 elevado a la 0, el menos está fuera del cálculo. Entonces vamos a poner menos y 20 a la 0 es 1. Entonces, volvamos a esta idea. Tengo un número elevado a la 0. Es negativo y está entre paréntesis. Resultado 1 positivo. Tengo un número elevado a la 0 con el menos fuera de un paréntesis, entonces va a dar menos 1. Vuelvo a repetir. Tengo entonces, por ejemplo, menos 15 con paréntesis elevado a la 0, 1 positivo. Pero si tengo menos 15 elevado a la 0 y este menos 15 no tiene paréntesis, copio el 1 y resuelvo 15 a la 0, que nos va a dar 1. Entonces, resumiendo, con paréntesis, positivo, sin paréntesis, negativo. Propiedades de la potenciación. ¿Qué vamos a retomar primero? ¿Qué concepto vamos a analizar primero? La multiplicación de potencias de igual base, cuya explicación está por acá. Dice que si tengo una multiplicación, por ejemplo, 2 al cuadrado por 2 al cubo, no es necesario que las eleve por separado y luego las multiplique, sino que puedo escribir, por ejemplo, una sola vez el 2 y sumar sus exponentes, que por supuesto nosotros con la práctica lo hacemos mentalmente. 2 a la quinta y recién ahí resolver. En el caso de que se pueda resolver o en el caso de que convenga tal vez simplificar, depende del ejercicio en el que estemos trabajando. Ahora, si la operación que está es una multiplicación, por ejemplo, 2 a la sexta dividido 2 a la cuarta, lo que puedo hacer es restar, escribir una sola vez la base y restar los exponentes. Entonces nos queda 2 al cuadrado, que es 4. La otra propiedad importante que tenemos acá es potencia de otra potencia. Tenemos, por ejemplo, 2 al cubo elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir una sola vez el 2 y vamos a multiplicar 3 por 2. Es decir, que nos queda 2 a la sexta. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos 2 a la décima elevado a la 0? Bueno, lo que nos va a suceder es que tenemos 2 elevado a la 10 por 0, es decir, 2 a la 0 finalmente es 1. Pero esto yo ya lo podía pensar antes, porque, como les había dicho antes, todo número elevado a la 0 es 1. No importa qué número está dentro del paréntesis, el resultado va a ser 1. Otra propiedad que vamos a analizar y que también es de mucha importancia es que no existe la propiedad distributiva para la suma y la resta con respecto a la potencia. ¿Cómo se resuelve cuando tengo una potencia, por ejemplo, a más b elevado al cuadrado? Una potencia de una suma, lo que voy a hacer es desarrollar el cuadrado de un binomio. Pero si todavía no nos acordamos, porque bueno, eso lo vamos a retomar cuando trabajemos polinomios, lo que podemos hacer es pensar en la definición de potencia.
¿Qué dice la definición de potencia? Que tengo que multiplicar a la base tantas veces como lo indica el exponente. ¿Cuál es la base para nosotros en este caso? La base es a más b. Entonces vamos a multiplicar a más b por sí mismo 2 veces. ¿Ahora qué podemos hacer? Ahora sí podemos aplicar distributiva, porque no estamos distribuyendo la potencia, estamos distribuyendo dentro de una multiplicación. Vamos a multiplicar entonces a por a, luego vamos a multiplicar a por b, para luego multiplicar a b por a y finalmente a b por b. Acá vamos a aplicar esto que aprendimos recién de multiplicaciones de igual base, se suman los exponentes. Entonces, empezamos multiplicando a por a. Lo vamos a escribir a por a más a por b más b por a más b por b. ¿Qué nos queda? A por a. Esta a, aunque no tenga nada escrito, tiene un 1 como exponente. Entonces, como son multiplicación de potencias de igual base, puedo sumar los exponentes. Nos queda entonces a al cuadrado más a por b más, y acá es una multiplicación. Y la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa, que significa que escribir a por b o b por a es exactamente lo mismo. Entonces me conviene escribir a por b más, y acá vuelvo de nuevo a la multiplicación de potencias de igual base. Estas b tienen un 1 como exponente que los puedo sumar. Entonces nos queda b al cuadrado. Finalmente nos queda a al cuadrado. Tenemos 2 veces a por b, entonces podemos escribir más 2 veces a por b más b al cuadrado. Este es el resultado de resolver a más b elevado al cuadrado. Como les dije antes, no puedo aplicar propiedad distributiva, pero sí puedo pensar en la definición de potencia. Acá y en las explicaciones anteriores tienen ejercicios que pueden resolver para reforzar estas ideas. No hace falta que los resuelvan todos, pero por ahí alguno que otro para ver si entendieron esto que les acabo de explicar. Vamos entonces ahora a repasar el concepto de radicación. La radicación es la operación contraria a la potenciación. Entonces, cuando tengo que resolver, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, tengo que pensar a qué número, si lo multiplico por sí mismo 3 veces, como indica el índice, me da 8, y en este caso es 2. Conceptos importantes dentro de la radicación de números enteros es que no existe la raíz cuadrada, cuarta, sexta, es decir, no existe la raíz con índice par y base negativa. No puedo resolver, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 16. Sin embargo, sí existe la raíz cuadrada de 16, que es 4. La de menos 16, como dije recién, no existe. ¿Por qué? Vamos a pensar por qué. Tengo que pensar cuando resuelvo la raíz cuadrada de un número, a qué número si lo multiplico por sí mismo 2 veces, como indica el índice acá, que aunque no esté escrito, sabemos que es un 2, qué número si lo multiplico por sí mismo 2 veces nos da 16. Bueno, en este caso claramente es 4, porque 4 por 4 es 16. Ahora, si tenemos un menos 16, ustedes podrán decirme, bueno, multiplico menos 4 por menos 4 y obtengo menos 16. Pero resulta que esto no es posible, porque cuando multiplique menos 4 por menos 4, por regla de signos, nos va a volver a dar 16 positivo. Ahora, si multiplicamos, por ejemplo, menos 4 por 4, sí nos va a dar 16, pero no se cumple con la definición de potencia, porque la definición de potencia dice que los números tienen que ser exactamente iguales, y menos 4 y 4 no son iguales. Resumiendo entonces, cuando resuelvo raíces, tengo que tener en cuenta sí o sí que si el radicando es negativo, el índice no puede ser par. Bueno, vamos a hablar ahora de las propiedades de la radicación. Una propiedad importante dentro de estas indica que cuando tengo una multiplicación dentro de una raíz, la puedo escribir de manera separada siempre y cuando el índice sea el mismo. Si son índices distintos, esto no se puede hacer. Lo mismo ocurre con la división. Y lo otro importante para tener en cuenta es que no existe la propiedad distributiva
para la radicación en el caso de que haya una suma o una resta. Lo mismo sucedía con la potencia. ¿Cuándo vamos a aplicar estas propiedades? Cuando tengamos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 50. La raíz cuadrada de 2 no es exacta, es un número racional, y la raíz de 50 tampoco es exacta. Pero, ¿qué sucede? Si escribo todo bajo una misma raíz, resuelvo la multiplicación, nos queda la raíz de 100, y esta raíz sí se puede resolver. Nos da 10. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si queremos resolver la raíz cúbica de 3 por la raíz cúbica de 9. La raíz cúbica de 3 no es exacta, la raíz cúbica de 9 tampoco, pero si escribimos todo bajo mismo radical, 3 por 9 nos da la raíz cúbica de 27 y ahora sí tiene resultado y es 3.